Qué bendición contar con su sintonía en su programa Jesús en mi vida. Hoy contamos con un testimonio que sabemos que será de bendición para su vida. Julio Lorenzana, un hombre que fue rescatado, que el Señor pudo traer a vida nueva. La palabra del Señor dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De ese camino de muerte, el Señor regresó a Julio. Conozcamos más de su historia. Jesús en mi vida, que todos oigan a Jesús en mi vida, que todos vean a Jesús en mi vida, que todos oigan, que todos vean. Es inolvidable esa fecha que llegaste, cuando nadie daba nada, tú a mí me levantaste. De las drogas y pandillas fue que tú me rescataste. No viste mi condición, solamente me amaste. Es por eso que me tienes hasta hoy dándote gracias, porque desde que te tengo obtengo solo ganancias. Claro, no ha sido fácil el proceso, pero sigo adelante, ya no voy a... Julio, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a Jesús en mi vida. Mucho gusto, hermano Rolando, Dios me lo bendiga. Gracias por estar acá, cuéntenos quién es Julio, qué hace ahora, a qué se dedica Julio. Pues Julio es un joven muy feliz en las manos del Señor. Soy de la iglesia Tierra de Bendición en la zona Díaz de Misco con el pastor Eri Marroquín. Actualmente trabajo en el liderazgo con las casas de bendición. Me dedico también a la música con el talento que Dios me ha dado como Yulay el Predestinado. Y pues tengo una esposa muy hermosa, tengo un niño de 2 años y estamos muy contentos con el Señor. Muy bien, Yulay el Predestinado, así es como le conocen. Sí, fíjese que me dedico ya casi 10 años en la música urbana. ¿Ah, sí? Cuento con 3 discos y ahí estamos llevando el mensaje de Dios por medio de la música. Qué bendición, la verdad. Es un privilegio poder servirle, poder alabar al Señor y que conociendo después a lo largo del testimonio vamos a entender por qué es que Julio Lorenzana hoy está acá y que realmente lo que Dios ha hecho en su vida. Pero su hijo, ¿tiene un hijo, me dijo? Sí, dos años tiene, se llama Andy Caleb. ¿Vale? ¿Y cómo se siente ser padre ahora? Tengo 35 años. La verdad que lo esperaba tanto, no anhelaba tanto. ¿Ah, sí? Y estoy muy feliz de tenerlo, es una gran bendición, me cambió la vida totalmente y pues no cambiaría lo que tengo ahora. Amén. Pues esa es la historia y vemos un Julio Lorenzana feliz de la vida, feliz de ser padre, feliz de servir al Señor, feliz de haber sido rescatado incluso de las garras de la muerte. Así que quédese con nosotros, conoceremos el testimonio de Julio Lorenzana. Julio, un niño que desde muy pequeño toma decisiones y quizás las decisiones equivocadas. Decide él por cosas que traerían daño, que marcarían su vida, que aún el día de hoy puede decir, vi la mano del Señor, no porque yo fuera muy sabio, sino porque de mi necedad el Señor me rescató. La palabra del Señor dice, el hombre iracundo promueve contiendas. ¿Cuántas contiendas fueron por las que pasó Julio? ¿Cuántas situaciones difíciles? Conozcamos su historia. Usted está viendo Jesús en mi vida. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13 del 4 al 5. Continuamos con Jesús en mi vida. Julio, ¿cómo inicia su historia? ¿Con qué contexto crece Julio y cuáles son aquellas dificultades que tuvo que enfrentar? Yo soy de la zona 6 de Misco, Carolingia, como ustedes saben, una zona marginada, una zona roja, donde pues toda niñez pues es muy marcada con tanta violencia. Uno crece entre asaltos, entre balas, entre drogas, en un ambiente que realmente a la niñez le marca mucho como me marcó a mí. De ahí salí yo de la zona 6 de Misco, donde pues al ver ya cuando yo tenía como 8 o 10 años mis tíos involucrados en las maras en esos tiempos,
ver cómo ellos andaban ahí involucrados en asaltos, en balaceras, pues yo miraba lo que ellos hacían. En ocasiones pues yo lo miraba a ellos corriendo y comenzó eso como que a llamarme la atención, como que yo miraba en ellos algo diferente, algo que a mí me comenzaba a gustar. Atraer. Entonces sí me comenzaba a atraer todo ese mundo de llamar la atención más allá de todo eso. Pero más allá de todo eso, antes, pues yo les quiero contar de que yo, pues a la edad de 1 año mi papá se fue para Estados Unidos, me quedé solamente con mi mamá. Ella, pues por trabajar demasiado, yo crecí, podría decir que con mis abuelitos. No es lo mismo, ¿verdad?, crecer con los abuelitos que con los padres. Entonces creo yo que por la falta de amor, la falta de guianza, por la falta de un padre, tal vez de que me dijera, mira, hace esto, tal vez las jaladas de orejas o tal vez los hinchazos para que uno hiciera las cosas bien, creo que todo eso comenzó a marcar mi vida y comencé yo a tomar caminos diferentes. Ese contexto, para entender un poco. ¿Y por qué la pregunta? Porque quizás muchos jóvenes aún todavía en estas zonas consideradas zonas de alto riesgo, ¿ese contexto puede predisponer a la juventud o es el contexto el que realmente lo guía a que puedan tomar ese tipo de decisiones? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Yo creo que son varias cosas que marcan en la vida de la niñez. La falta, como les decía, de amor, la falta de guianza. También pues la zona donde uno vive pues de bajos recursos, de pobreza, que a uno pues le atrae siempre el dinero, el estar mejor, buscar posiciones, pero también la falta de poder tomar buenas decisiones, porque creo que yo en este caso fue lo que más me afectó, el poder tomar buenas decisiones para poder pues ser un joven de bien, pero mis decisiones marcaron mucho mi destino. Ya, pero dentro del contexto familiar ya había algo que le atraía al ver todo el círculo familiar que quizás estaba involucrado en ese tipo de cosas. ¿De qué manera impacta en su corazón y en su mente cuando ve todo este contexto? Sí, me impactó mucho, me marcó mucho porque incluso me recuerdo que en cierta ocasión fue un 31 de diciembre, las fiestas de fin de año. Yo me recuerdo que venía mi tío corriendo, gritando que le abrieran la puerta y mi familia me recuerdo que le abre la puerta y él entra corriendo. Comienzan a somatar la puerta de la casa, que saliera, que lo sacaran, que lo iban a matar. Me recuerdo que mi familia empujando la puerta, yo estaba atrás de ellos, mi abuelito, mi mamá, cuando solamente se oyeron unos disparos y de repente cuando vimos mi abuelito cayó acostado desangrándose porque le habían pegado un balazo en la parte del estómago. En ese momento pues mi vida comenzó como que a tomar giros diferentes, ya comencé como que a tomar represalias, comencé como que a tomar odio, comencé yo a decir por qué pasan estas cosas. Entonces siempre la rivalidad, ¿verdad?, entre sectores, entre colonias, fue de que todo eso comenzó a marcar mi vida. Pero sin duda hubo un impacto profundo en su corazón. A la edad que tenía cuando presenció la muerte de su abuelito, ¿qué era? Gracias a Dios por lo que sucedió ese día, por lo que hicieron unos familiares, mi abuelito no murió hasta el día de hoy. Él se convirtió a Cristo para la gloria del Señor, pero yo tenía aproximadamente como unos entre 9 y 10 años más o menos. Ya. O sea que habían unas carencias emocionales que necesitaba como todo niño, ¿no? Lo necesita. El amor, la protección y la disciplina por sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Sumado al ambiente en el que se estaba desenvolviendo, ¿esto influye en las decisiones que empezó a tomar desde muy niño? Sí, definitivamente todo esto comenzó a marcar mi corazón, la manera de ver, como le decía, la manera de ver la actitud de ellos, la falta de guianza, de amor, la falta de tal vez económicamente estar bien. Entonces al ver todo esto, como toda niñez o toda adolescencia, ¿verdad?, por la falta tal vez de guianza, comienzan a marcar el futuro de uno. Y el diablo, siempre que es astuto, ¿verdad?, comienza a llenarle a uno la mente de tantas cosas, como por ejemplo, mira, no tenés papá, como por ejemplo, mira, aquí de este lado hay dinero, toma estas decisiones que tal vez van a ser buenas. Comienza a engañarte, entonces eso comenzó a perjudicar en mi vida. Muy bien. Vemos como un contexto no solo en el lugar donde vive, donde se desarrolla Julio, sino también un ambiente familiar que lo predispuso a poder buscar y a empezar a tomar decisiones desde muy temprana edad. Ese contexto es importante que lo comprendamos, porque aún a pesar de eso, a pesar del contexto, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, como lo vamos a ver más adelante. Así que continúe con nosotros con el testimonio de Julio Lorenzana.
Dios está atento al clamor de aquel que se acerca creyendo en su nombre y nunca dejará desamparado a los que le confiesen como su Señor y Salvador. Continuamos con Jesús en mi vida. La palabra del Señor dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. A una edad muy temprana, Julio empieza a tomar decisiones porque él ve y admira personas cercanas a él que hacen cosas sabiendo él que son malas. Él quiere correr tras eso, él quiere ir, aún viendo consecuencias duras para su familia, aún viendo a aquel que es figura paterna, lastimado, herido, pero que Dios aún mostró su misericordia ahí. Hoy Julio puede decir que la misericordia del Señor lo ha alcanzado, alcanzó a la vida de aquel que hirieron su abuelo. Es difícil imaginar cuál es el impacto que causa en la vida de un niño el hecho de que estén persiguiendo a un familiar, que estén somatando la puerta y que él pueda presenciar el hecho de que su abuelo haya recibido una bala. Partiendo de ahí, Julio, ¿qué sucede después de que están somatando la puerta y ve a su abuelo caer herido? Sí, realmente fue un momento muy difícil que a toda la familia nos marcó demasiado. Ver cómo mi abuelito pues estaba tirado ese día desangrándose. Mi tío pues que tenía conocimiento un poco de esto comenzó a auxiliarlo, comenzó a sacar la sangre, ¿verdad? Para que él no se ahogara en ese momento. Gracias a Dios llegó los bomberos a tiempo, lo ayudaron y dijeron de que si no le habían sacado la sangre de esa manera, él hubiera fallecido en ese día. Con el tiempo, pues todo esto pues a mí me llenó, como le decía, de rencor, de odio. Lamentablemente mi tío pues con el tiempo terminó muriendo, lo mataron por las malas decisiones que él también estaba tomando en ese tiempo, pero eso a mí como que no me importaba, ¿verdad? Yo crecí también con ese mismo auge, con ese mismo ánimo de querer ser lo mismo, de querer siempre llamar la atención y sin importar cuál fuera la decisión que tomar. Y estaba consciente de ese punto, de cómo un niño viene y a pesar de, sabía que las cosas eran malas, pero a pesar de eso quería hacerlas. ¿Su fin era llamar la atención o sentía cierta atracción hacia ese sentido de pertenencia? Sí, yo creo que como todo joven, por el ambiente que uno crece, siempre hay como que en el corazón vacíos que a uno pues necesita llenarlos. En este caso pues tal vez mi manera de llenarlo era, ¿verdad? Tal vez sentirme identificado con alguien, sentir el respaldo tal vez de algo, sentir como que la protección de alguien. Aparte de eso, pues la forma en que uno se vestía ya en el ambiente que uno comienza a meterse, comenzar a llamar la atención de una o de otra manera, el sentirse protegido uno tal vez por la falta tal vez de un hogar estable, de unos padres. Mi papá pues se fue para Estados Unidos, pero él nunca faltó el dinero para mi vida, ¿verdad? Siempre mandaba dinero en Estados Unidos para mis estudios, pero yo siempre tomando malas decisiones, ¿verdad? Entonces él cumplió con su responsabilidad de padre, pero no fue suficiente tal vez el dinero, sino que tal vez el amor que en ese momento necesitábamos como hijos, ¿verdad? Sí, y esa era mi pregunta. Quizás tuvo la provisión, el papel de proveedor se cumplió, pero ¿cuál era su mayor necesidad en ese momento? Sí, yo creo que tal vez el poder estar uno acuerpado, respaldado, ¿verdad? Por un hogar estable, por unos padres tal vez que te aconsejaran de hacer las situaciones bien, los caminos bien. Pues mi mamá en ese tiempo yo todavía tengo recuerdos de que ella también tomaba, de que ella también pues tomaba decisiones que no estaban muy buenas, que a mí también pues en algún momento me afectaron más de eso, pues que mi papá no estaba, solamente con mis abuelitos. Entonces las decisiones al final pues más allá de cualquier circunstancia las toma uno, ¿verdad? Ya sean buenas o ya sean malas. En mi caso pues por todo el ambiente y por todo lo que yo miraba, por todo lo que yo viví en mi niñez, tomé decisiones que realmente no fueron buenas. Ya. ¿Y cómo fue ese punto de encuentro o su primer encuentro con una pandilla? Sí, ya cuando tenía yo aproximadamente como 12 años, ya comencé yo a involucrarme con jóvenes en las esquinas. Ya comenzábamos a ir a discotecas, comenzábamos a fumar cigarros, comenzábamos a ingerir licor. Ya en ese ambiente de las fiestas comenzamos a conocer otros muchachos, en este caso gente del Milagro, de otras zonas.
de siempre de Ciudad Quetzal, siempre de la zona 6 de Mixco y fuera de la zona 6 de Mixco. Fue así como nos presentaron una pandilla de las 2 pandillas más grandes de Latinoamérica, si así lo podemos ver, donde nos contaron, ¿verdad?, cómo funcionaba, qué se controlaba, qué se tenía que hacer y la protección que íbamos a tener dentro de esta pandilla. Y eso realmente nos comenzó a llamar la atención. Éramos aproximadamente un grupo como de 20 jóvenes ya en esta colonia, que al final, cuando decidimos, como dicen ahí, bautizarnos o brincarnos a la pandilla, solamente tomamos la decisión 5. De los como 20 que éramos, ¿verdad?, solamente 5 decidimos brincarnos a la pandilla en ese tiempo. ¿Se sintió identificado con lo que la pandilla ofrecía? Sí, realmente nos ofrecían, pues como les decía, seguridad, nos ofrecían dinero, nos ofrecían pues el respaldo sobre cualquier circunstancia, y pues eso es lo que en ese momento llenó mi corazón, ¿verdad? Llenó mi vida. Tal vez en ese momento yo me sentí identificado, dije yo, bueno, voy a manejar todo este ambiente, voy a llamar la atención en mi colonia. Supuestamente, aparentemente, pues decíamos, cuidábamos la colonia, ¿verdad?, donde nos manteníamos, pero al final éramos los mismos que la destruíamos. Qué complicado, qué difícil, de verdad. Difícil porque se siente identificado, se siente atraído, quizás llena parte de ese vacío que estaba necesitando. A partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Cuáles fueron aquellas cosas o situaciones en las cuales le tocó vivir como parte de la pandilla? Sí, como usted sabe, en la pandilla, pues para uno iniciar, ¿verdad?, le pegan a uno cierta cantidad de minutos. Desde ahí me recuerdo yo de que mi vida fue marcada totalmente, el pacto, el sacrificio, ese día que nos metimos a la pandilla. Desde ahí sentí yo que mi vida tomó otro giro, donde yo sentí que mi vida pues como que fue posicionada o fue tomada por algo, donde como que la autoestima se fue para lo alto, ¿verdad? Yo ya me sentía como que el superhéroe de esta colonia, que nadie me podía tocar, que ya sentía yo respaldo de todo esto. Ya yo comencé a relacionarme, como le decía, ya en asaltos, ya en balaceras, ya comencé a consumir, aparte del cigarro, del licor, comencé a consumir marihuana, comenzamos a consumir cocaína. Entonces ya comenzamos a meternos a profundidad en todo este ambiente de las pandillas. Una cosa lleva a la otra. Una cosa, un primer contacto lleva a otra, y luego una secuencia de eventos que hacen que Julio Lorenzana pueda, al final de cuentas, tocar fondo. Vean cómo opera el corazón del ser humano. Esas necesidades profundas que hay en el corazón y que solo Cristo puede llenarlas. Esto es justamente lo que vamos a entender más adelante en el testimonio de Julio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Muy bien, Julio nos hablaba de un pacto, una iniciación, que eso vino a llenarlo, empoderarlo en cierta manera. ¿En qué consiste esa iniciación? Sí, realmente es como cuando uno, por ejemplo, hace un sacrificio, ¿verdad? Uno hace un pacto realmente, porque es un pacto que uno hace con el diablo. Porque, por ejemplo, si hablamos de 2 pandillas, que es la 18 o que es la MS, llegamos al final a lo mismo. Por ejemplo, MS, que son miembros satánicos, y lo que es el número 18, ¿verdad? Que es 666, que es el número 18. Entonces, al final es el mismo Satanás, ¿verdad?, a quien uno está entregándole su vida, al que uno le está abriendo las puertas, ¿verdad?, de su vida, para que él tome el control de todo. Y es ahí cuando él se aprovecha, ¿verdad?, y entra a gobernar a toda la juventud. Y es cuando ciega el entendimiento de todos los jóvenes, es cuando uno se empodera y uno toma como que actitudes, creo que yo, inhumanas o espirituales, que a uno lo gobiernan, y uno comienza a tomar decisiones que realmente ya lo llevan a la perdición y a la muerte. ¿Y cuáles fueron esas decisiones que tuvo que tomar en todo ese trayecto? Sí, realmente, como le decía, ya comenzamos a involucrarnos en todo lo que son las drogas, en las extorsiones. Ya comenzamos a meternos en las balaceras, como
recordamos ya de hace años, ¿verdad? Me recuerdo que en una ocasión nosotros veníamos por la calzada San Juan, casi ahí por el rodeo, y me recuerdo que cuando la pandilla contraria nos vio a nosotros, comenzaron a perseguirnos de bus en bus. Me recuerdo que eran como las 7, 8 de la noche y el tráfico en la calzada San Juan. Íbamos corriendo de carro en carro, brincándonos y oíamos los balazos. En ese momento solamente recuerdo que con un compañero nos metimos a un bus abajo de los sillones y estuvieron ahí corriendo a buscarnos y todo el movimiento con las armas, y estuvimos a punto de que en esa ocasión nos mataran, y se bajaron y se fueron corriendo. Hubieron tantas situaciones que realmente marcaron mi vida, que hasta ahora, pues que el Señor abrió mis ojos, yo digo, wow, de dónde el Señor me rescató, de un mundo, ¿verdad?, donde estamos realmente perdidos. Ese mundo realmente dominado por Satanás, pero en su corazón había algo. ¿Qué sentía? ¿Sentía esa necesidad todavía? ¿Ese vacío persistía? Hubo un tiempo que yo estaba en un colegio cristiano, que mi mamá se acababa de convertir y me metió a un colegio cristiano. Realmente que a veces no entendemos que no es cuando nosotros queremos, sino es al tiempo del Señor. Porque yo recuerdo que en ese tiempo, en ese colegio, me hablaban del Señor, me invitaban a los devocionales, y que yo recuerdo nada pasaba en mi vida. Nada tocaba mi corazón, nada sucedía, yo no entendía lo que pasaba, pero era por el mismo movimiento, el mismo ambiente donde yo estaba metido, ¿verdad? Que estaba realmente relacionado entre tantas cosas que el diablo, ¿verdad?, le ofrecen a uno. Pero al final, cuando mi mamá, pues ella se convierte al Señor, ella comenzó a invitarme a la iglesia, comenzó a invitarme a actividades, a las casas de bendición, que son los grupos, ¿verdad?, evangelísticos. Creo que desde ahí la palabra del Señor la semilla comenzó a estar en mi vida, a caer y a caer y a caer. Entonces creo que desde ese momento mi vida comenzó a tomar un giro diferente, ¿verdad? Porque realmente yo, como le decía, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, pues me sentía feliz aparentemente en momentos donde yo sentía que era súpermente feliz, pero llegaba la noche, llegaba el momento de soledad, cuando uno comenzaba a reflexionar y me aburría de lo mismo y ya no quería seguir en eso. Aún estando involucrado en pandillas, fue que se expuso o su mamá lo lleva a un colegio en el cual fue expuesto a la palabra de Dios. Sí. Y esa semilla aparentemente no estaba causando ningún efecto. Sí, aparentemente. ¿Qué fue lo que hizo, o cuál es el factor crucial en el cual lo hizo recapacitar o volver? El tiempo del Señor, definitivamente, sí. Como le decía, hubieron muchas circunstancias que marcaron mi vida en este mismo ambiente de las pandillas, pero como todo joven, ¿verdad?, que a veces hacemos un montón de disparates, decisiones malas, llegan momentos que comienzan, ¿verdad?, a sentirse en nosotros pues ese toque. Yo creo que es del Señor siempre, cuando uno se siente solo, cuando viene como que la depresión, viene la soledad, viene como que las circunstancias de la vida a tocarle a uno, ¿verdad?, que uno ya no puede seguir más adelante. Entonces creo que el tiempo del Señor llegó a mi vida en ese momento, donde yo veía a mi mamá, ¿verdad? Cada vez que yo andaba en la calle, yo veía a mi mamá que siempre estaba en la puerta de mi casa. Yo miraba a muchos jóvenes que ni los esperaban en su casa, a cambio yo miraba a mi mamá siempre en la puerta de mi casa como a las 11, 12 de la noche, esperándome para que yo llegara a dormir, para quedarme mi comida. Entonces eso comenzó a impactar mi vida, como una mujer, ¿verdad?, de fe comenzó a pelear por mi vida. ¿Y qué impacto tuvo en su corazón eso? Sí, me comenzó a impactar porque incluso en cierto momento yo me recuerdo que a las 12 o 1 de la mañana, en ciertas ocasiones yo la miraba y yo sentía que ella estaba clamando por mí. Yo incluso despertaba porque yo estaba dormido y ella tenía sus manos puestas sobre mi cabeza, sobre mi cuerpo, y decía: Señor, yo reclamo esta alma, reclamo a mi hijo para ti. Y creo yo que esa oración, esa guerra de esta mujer de fe fue de que dio resultado, ¿verdad? Más la misericordia del Señor, acompañado de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento, fue de que el Señor pues obró en mi vida. ¿Y en qué momento conoce al Señor? Cuando yo estaba en esta colonia carolingia, en esta cuadra, había mucha gente que a la vez me tenía miedo por lo que yo andaba, que hacían que sus hijos pues se alejaran de mí por lo malo que yo era. Pero había una familia que yo la bendigo, familia apellido Rodríguez, que fueron muy buenos conmigo, de que dijeron: mira,
más allá de tu situación, queremos invitarte a un encuentro, queremos invitarte a este retiro de 3 días que va a marcar tu vida. Pero lamentablemente yo no quería ir porque donde estaba esta iglesia, ahí estaba la pandilla contraria, y si yo llegaba a este lugar definitivamente me iban a sacar de esa iglesia. Me dijeron ellos, mira, te llevamos en carro, te llevamos cubierto, como sea, pero te vas con nosotros. Yo le dije, voy a pensarlo, voy a ver qué hago. En ese día, en la noche, llegó otro joven de la pandilla que andaba todo tatuado el cuerpo y me dice, mira, y le conté, y me dijo, mira, vamos, si quieres yo te acompaño para que no te vayas solo. Y yo le digo, seguro, sí. Le conté a la hermana y más feliz porque dijeron 2 personas van a ir a este retiro donde sabemos que el Señor va a tocar sus vidas. Nos llevaron a ese lugar, tapados, escondidos. Nos encontramos a un expandillero en esa iglesia y nos paramos para causar problemas. Y él, no, tranquilos jóvenes, que yo ya soy cristiano. De la pandilla contraria. De la pandilla contraria. Yo ya soy cristiano. Quisiera tomarles una foto para que ustedes se den cuenta del cambio que Dios va a hacer en sus vidas. Y nosotros así como que está bueno, hombre, siete para allá. Y como que nos reservamos. Lo que más me impactó que él nos dice, mira, la verdad yo conozco dónde se mantienen, a qué hora llegan, qué es lo que hacen, bien controlados. En este ambiente la pandilla lo tienen bien controlado a uno. Nos fuimos a este encuentro donde el primer día realmente yo no sentíamos nada. Ya el segundo día la palabra, las plenarias, la administración comenzaron a hacer impacto en nuestras vidas. Comenzaron a tocar los temas, ¿verdad?, de nuestros padres, el tema de las heridas del alma, los temas que realmente impactaron nuestras vidas. Que ya el día domingo, para resumir, me recuerdo yo de que yo ya no aguantaba más la presencia del Señor, al ver cómo la gente danzaba, al ver cómo la gente gritaba en la presencia del Señor, ver a esos hombres del Señor cómo predicaban, cómo Dios los usaba grandemente. Mi corazón comenzó a latir más y más y más, y en ese momento ya no pude más. Me recuerdo que un predicador se acerca cuando en la administración a mi persona y me dice, mira, el Señor te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo veo en este momento que Dios te está dando la última oportunidad. Yo veo tu casa una caja negra, yo veo una moña negra. No sé si es tu vida, pero el diablo quiere destruirte y hoy es tu última oportunidad. Entonces en ese momento yo definitivamente ya no pude más. Unos días antes habíamos hecho unas cosas que nos andaba buscando la policía y el predicador termina con eso y me dice, mira, la policía te anda buscando por esto, esto y esto, así que hoy es tu oportunidad. Si no, no sé si va a haber más oportunidades. Hoy es tu última oportunidad. Fueron las palabras que escuchó Julio justamente cuando estaba percibiendo el amor y la misericordia del Señor. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios que transforma vidas. Es Jesús quizás hablando a tu vida en este momento, también a ti que estás en una situación similar, que estás sintiendo la presencia del Señor ahí, en ese sillón donde tú nos estás sintonizando. Quizás hoy necesites también dejar de resistirte al amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Usted está viendo Jesús en mi vida. Sabemos que este programa está siendo de bendición para su vida. Constitúyase hoy como socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 2421-3527. Continuamos con Jesús en mi vida. Julio, un joven muy necesitado, con un gran vacío en su corazón, encuentra un lugar dentro de las pandillas. Se sintió aceptado, se sintió querido y se sintió protegido. Esa protección que buscó durante mucho tiempo. Una protección equivocada que también traería consecuencias negativas, que lo llevó a peligros extremos, que lo llevó a perder todo aquello que él amaba. Su integridad muchas veces estuvo en riesgo de muerte, pero una madre que no se cansó de orar, que no se cansó de clamar al Señor, le daba palabra, le daba instrucción, lo esperaba con ese mismo amor, fuera la hora que fuera de la noche, sirviéndole comida, dándole palabra. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor. Y esa fue la palabra que le llevaba a su madre. Esa fue la palabra que fue haciendo en su corazón lo que él creía. No entra a hacer nada. La palabra estaba haciendo la obra, estaba haciendo el efecto para cual había sido enviado. Porque la palabra nunca regresa vacía. Y eso es lo que ocurrió en la vida de Julio. La palabra empezó a obrar en ese corazón.
Julio, ese domingo en ese encuentro, entiendo que sentiste la presencia del Señor ahí. ¿Qué sucedió? ¿Hubo una rendición total al Señor? Sí, definitivamente eso fue lo que cambió totalmente mi vida. Fueron hace aproximadamente 12 años que el Señor me visitó, porque fue la misma presencia del Señor que llegó ese día. Ya no pude más en ese encuentro. Ese día entregué mi vida a Cristo. El otro pandillero que iba conmigo también entregó su vida a Cristo, pero la realidad comenzaba el día lunes en las calles, ¿verdad? Sí. Como ustedes saben, en las pandillas pues nos esperan 3 cosas: hospital, cárcel o muerte, ¿verdad? Entonces regresamos al mismo ambiente donde yo dije, bueno, voy a tomar la decisión de dejar esto, pero siempre con el mismo temor de que me iban a matar, porque uno no sale realmente de las pandillas, sino que solamente encaja. Nos reuníamos en lugares donde la policía no llegaba, en barrancos, más de 20, 30, 40, 50 jóvenes de las pandillas, de las clicas, como le decíamos, porque son una infinidad de clicas de una misma pandilla. Entonces me recuerdo que en esa ocasión yo me alejé un poco, me mandaron a llamar de que por qué andaba huyendo. Yo asistía a la iglesia, tuve que llegar porque si no me iban a matar. Llegué con ellos y les dije que quería salirme de la pandilla porque estaba yendo a la iglesia, pero por el mismo temor yo les decía, pero quiero salirme, pero a la misma vez no, porque sentía que me iban a matar ese día en el barranco, ¿verdad? Entonces me dijeron ellos, mira, de aquí no puedes salirte, como vos sabes, solamente hay una salida, pero te vamos a dar 2 opciones: nos traes un arma o nos traes una cantidad grande de dinero. Dinero no tenía definitivamente, y una arma, yo dije, si yo consigo una arma definitivamente va a ser para seguir dañando a la misma juventud en ese tiempo. Seguí yendo con ellos, seguí asistiendo con ellos a los puntos, a los lugares, a las reuniones que hacían, al mismo ambiente que me mantenía, pero ya no consumía drogas, seguí asistiendo a la iglesia sin escondidas. El Señor me habló, en el grupo, en una casa de bendición, que no tuviera miedo, que Él me iba a respaldar, de que Él iba a estar conmigo en todo momento. Entonces, ¿qué hacía? Yo en ese momento, Señor, tengo miedo, tengo temor, me van a matar. Me alejé un tiempo otra vez, me volvieron a buscar, que si no llegaba me iban a matar. Tomé el valor, hablé con mi pastor, me aconsejó, oró por mí, me dijo, mira, anda, ayuná, prepárate, habla en lenguas, presentate, Dios está con vos, yo sé que no te va a pasar nada. Si no te mataron en el mundo, mucho menos ahora que estás con el Señor. Tomé la decisión yo en ese momento de ir a este lugar con esa fe, con esa certeza de que Dios iba a orar ese día. Llegué, para resumir, no me dejaron salir de la pandilla porque no llevé arma, no llevé dinero y realmente pues no podía salirme de la pandilla. En esa ocasión me recuerdo que yo iba saliendo de ese barranco. Ese día el Señor me liberó, lo tengo bien claro, porque yo salí de ese lugar, iba sano, pero al salir de ese lugar comencé yo a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar. Ese día yo estoy muy seguro que el Señor me liberó porque yo estaba tomando pues las decisiones correctas de salirme de la pandilla. Pero con el tiempo pues no me dejaron salir, seguí yendo con ellos, asistiendo con ellos. Incluso habían otros pandilleros que pasaban por donde nos manteníamos de la pandilla contraria y decían, mira, cáiganle, vayan a hacerles algo. Y yo decía, no, ellos no son pandilleros, déjenlos que se vayan. A muchos jóvenes yo les decía, no, déjenlos, ellos no son pandilleros. Y yo sé que a muchos jóvenes yo evité que les hicieran daño porque Dios ya estaba en mi corazón en ese tiempo. Qué impactante esto, porque sin duda es difícil enfrentarse a la realidad. Pero sin duda alguna veo que había convicción en su corazón, Julio. Una vez tuvo ese encuentro con el Señor, que recibió ese perdón y esa liberación. Ya no hubo marcha atrás. Ya no hubo marcha atrás, pero sí hubo momentos difíciles porque el Señor me volvió a hablar de que no tuviera miedo, de que tomara la decisión, y la tomé. Llamé al encargado de la pandilla, de la clica que yo pertenecía, y le dije, mira, ya no quiero saber nada de ustedes saben dónde vivo, dónde me mantengo, y lo voy a dejar todo. El Señor obró definitivamente ese día. Él me dijo, mira, yo voy a hablar por vos con los que están en la cárcel para ver qué podemos hacer. Y yo dije yo 2 cosas: si Dios está obrando o solamente está aparentando que me va a ayudar. Al tiempo el Señor obró, que me dejaron salir supuestamente de la pandilla, ¿verdad? Yo le digo supuestamente porque yo entregué mi ropa, me dijeron de que no dijera nada de todo lo que hacíamos, pero ya siendo cristiano, el muchacho que se había ido al encuentro conmigo, él no aguantó el seguir sirviendo al Señor, y yo sí aguanté. Comenzó a tomar, a meterse siempre en el mismo ambiente de las pandillas, en las drogas,
y el hermano de él ya iba a la iglesia. Estábamos un día en mi casa, apareció un joven y nos comenzó a disparar ese día. Al muchacho que iba a la iglesia, al joven, le pegaron el balazo en esta parte de acá y le salió hasta por acá atrás. La misericordia del Señor, porque no le tocó ninguna parte de que le afectara a él, solamente sangre que perdió ese día. Pero resulta que el hermano pandillero de este joven dijo que las balas tenían que haber sido para mi persona, que tenían que haberme matado ese día en ese lugar, y desde ese momento comenzó la persecución. Comenzó a quererme matar, a quererme destruir. Yo comencé a huir, 2, 3, 4, 5 años huyendo ya después de servir al Señor. Me recuerdo que algo que marcó mi vida, como le comentaba, que mi familia decía, mira, andamos huyendo, porque toda mi familia tuvo que salir de la colonia de la casa, andamos huyendo, andamos escondiéndonos, andamos de arriba para abajo, todo por tu culpa. Si no hubieras tomado malas decisiones, estuviéramos bien en nuestro hogar. Eso Ya estando en el Señor, escuchar eso de la misma familia causó un impacto sin duda en su corazón. Marcó mi vida, pero yo sabía que el Señor tenía algo grande para mi vida. Me prometieron cosas grandes y hasta ahora lo veo. Al final este muchacho que se alejó del Señor, lo terminaron matando. Yo lo testifico, yo muestro esto como testimonio. Si él, como yo hubiera tomado la decisión de él, de seguir el mismo camino de él, hubiera terminado igual muerto como él está el día de hoy. Justo, y eso es lo que el diablo viene a hacer, Sí. robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Sin embargo, hay algo importante acá que hay que rescatar. El enfrentarse a una realidad después de que uno es perdonado por Cristo implica también sufrimiento por la causa de Cristo. Y eso es justamente esos 5 años de persecución que le tocó pasar, ¿no? Sí, definitivamente creo que es como dice, que tú no tienes que pagar el precio, ¿verdad? Entonces creo que esto realmente marcó mi vida, porque me ayudó bastante. Incluso el congregarme a la iglesia, me metieron al discipulado de nuevos miembros, luego me metieron al discipulado de liderazgo, me bautizaron. A los meses me estaban dando ya un cargo en la iglesia como líder. Entonces yo entré con todo al Señor, porque yo decía, si yo era líder en la calle, ¿cómo no lo voy a hacer ahora en la iglesia? Si yo daba todo por un barrio, dejé mi familia, dejé todo por un barrio, ¿cómo no voy a dar ahora todo por el Señor? Como dice Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir ahora es ganancia. Muy bien. Vean, estas palabras causan mucho impacto en mi corazón. Realmente nuestra vida debe de estar escondida en Cristo, vivir para Cristo. Y si morimos es ganancia. Sin embargo, en este mundo podremos tener aflicción, pero la palabra de Dios nos dice, confiad, yo he vencido al mundo, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con este impactante testimonio de nuestro hermano Julio Lorenzana. Sabemos que este programa está siendo de bendición para su vida. Constitúyase hoy como socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 2421-3527. Continuamos con Jesús en mi vida. Hemos visto desde el inicio la vida de Julio tomando decisiones negativas que le trajeron muerte, destrucción, vino a lastimar su familia, a dañar su integridad, pero más adelante tomando las decisiones correctas. Un encuentro que le permite llegar y conocer a aquel que puede cambiar y transformar vidas. Toma la mejor decisión de su vida. Reconocer a Jesús como su Salvador, permitir que Él entre y cambie toda su vida. 2 jóvenes, no iba solo. 2 jóvenes van a este encuentro, pero uno decide seguir otra vez en su mala manera de vivir. Encuentra la muerte. Ese camino lo llevó a la muerte. Él buscaba y corría tras la vida de Julio queriendo matarlo, pero el Señor le libró de la misma muerte. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la salvación que Julio goza hoy. Esa es la salvación de la que Julio predica hoy. Si usted quizás está con algún familiar que está por alguna situación similar, quizás es usted mismo que está en una situación de estas y dice, no hay esperanza, la hay. Julio la encontró en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer al Señor el Señor de su vida. Decirle a Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, que se hizo hombre, que murió en una cruz para salvarme de mis pecados, para limpiarme de mi maldad.
entra a mi vida. Toma el control de mi corazón, de mi alma, de mi ser. Sé tú el Señor de mi vida. Hoy me rindo delante de ti y te confieso como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted hoy ha recibido el perdón de sus pecados. Escríbanos, llámenos, queremos saber de usted. Julio, sin duda alguna que tu vida estuvo marcada por nuestro Señor Jesús. La pregunta es, alguien que viva en un contexto similar al tuyo, en una zona marginal, ¿puede mantenerse aislado o tomar decisiones diferentes? Sí, hay jóvenes que realmente tal vez toman decisiones diferentes o impulsivamente pues toman decisiones que tal vez son buenas en este caso. Por ejemplo, mi primo, ¿verdad? De que él creció igual que yo, sin padres, en la misma colonia, en el mismo ambiente, pero él tomó tal vez decisiones mejores que yo, que hasta la fecha yo me di cuenta, pues tal vez tuvo un futuro mejor, una vida mejor, que no le fue de mal, a cambio que yo las decisiones que tomé pues al final fueron de destrucción. Entonces sí hay jóvenes que pueden cambiar su vida dependiendo de dónde iban, ¿verdad? Es una cuestión de determinar hacerlo. De también. decisiones. De decisiones. Muy bien, Julio. Me gustaría que le dieras un mensaje a todos estos jóvenes también, que hables a nuestros televidentes, para que tú les des el mensaje realmente, qué es lo que Jesús puede hacer en sus vidas también. Amén. Primeramente para las madres, para aquellas mujeres de fe, aquellas mujeres de oración, si tienen hijos que andan en las pandillas, en las drogas, en malos pasos, en cualquier situación, de ejemplo les pongo a mi madre, ¿verdad? No se cansen de clamar, no se cansen de orar, sigan doblando sus rodillas. Quizás sienten que ya no tienen lágrimas, ¿verdad?, derramadas para sus hijos, para sus familiares, esposos, no sé quién. Pero el Señor tarde o temprano va a responder a ese clamor, como mi madre vio el resultado en mi vida, que marcó totalmente mi vida. Jóvenes, en Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa la circunstancia o lo que estemos viviendo, al final el Señor tiene misericordia de nosotros, como aquel samaritano, ¿verdad, Carlos? Hay mucha gente que no nos ayuda, pero al final es Cristo el que está ahí para ayudarte, para curar tus heridas, para levantarte, pero tú tienes que poner de tu parte, tienes que dar el primer paso para poder seguir adelante y que tu vida sea totalmente diferente. Te lo dice alguien que fue cambiado por la misericordia del Señor. Amén, y así es, Julio. Hoy vemos realmente ese cambio de vida y ese privilegio que tenemos de hablar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces la pregunta es hoy, conociste a Jesús en un ambiente muy, muy difícil, pero sentiste el amor y la misericordia. De ahí en adelante, ¿quién ha sido Jesús en tu vida? Para mí Jesús ha sido todo, definitivamente ha sido todo, mi mañana, mi tarde, mi noche, todo momento Él ha estado conmigo ahora. Ahora yo pues no me canso de hablar del Señor, donde se me dé la oportunidad yo voy. Por ejemplo, hemos ido a cárceles, a los hospitales, hemos ido a la calle con los gentes en estado de calle, ¿verdad? A los jóvenes, a los adultos en la calle, les llevamos café, les compartimos la palabra del Señor. Dios me ha dado el talento de la música, donde yo transmito a través de la música lo que el Señor pues me ha permitido ver, conocer, testimonios, mensajes. Cantamos al Señor en esta música, tal vez un poquito diferente que ese género urbano por ahí, pero la idea, ¿verdad?, es siempre aprovechar cualquier momento para poder hablar de la misericordia y del amor del Señor. Qué bendición poder hacerlo, ¿no? Qué bendición poder hablar de aquellas cosas de las cuales Dios nos rescató. Sí, lo que me impacta a mí es de que antes de no tener nada, ¿verdad?, de no ser nadie, la escoria de la sociedad, ahora soy un príncipe que el Señor ha marcado, ha definido, como yo me digo, Yulai el predestinado, porque fui predestinado con un propósito. Amén. El Señor me ha llevado a las naciones a predicar, a cantar, a llevar la palabra del Señor, y qué más tengo que estar agradecido con el Señor. Hay mucho agradecimiento con eso, ¿no? ¿Qué ha sido de tu familia? Gracias a Dios, casi todas somos como unos 10 miembros, casi todos somos cristianos evangélicos ahora, sirviéndole al Señor activamente en la iglesia, para la gloria del Señor. Me casé, mi esposa Lemni, que también es cristiana, mi hijo Andy Caleb, pues que ahí lo estamos instruyendo para que también siga el camino del Señor. La verdad que es una bendición, no me
arrepiento de haber tomado esta decisión de seguir al Señor. Sin duda alguna se cumple también la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Cómo percibes de aquí en adelante tu futuro, el de tu familia? Mi vida fue marcada con un propósito grande. Sé que lo que he visto hasta ahora no es nada lo que el Señor tiene preparado para mí, ¿verdad? Hay situaciones siempre, ¿verdad? Difíciles, situaciones buenas, situaciones muy buenas. Solamente nos toca agarrarnos del Señor y sé que mi futuro está en la mano del Señor y sé que es grande. Amén. Tu madre, ¿qué dice ahora? ¿Has podido hablar con ella acerca de todo lo que ocurrió? Sí, incluso ella, pues creo que la mujer más feliz yo era el hijo único hasta tenía 20 años, que ya tuvo otro hijo con otro señor, que es mi padrastro, ¿verdad? Que Dios los bendiga grandemente a ellos. Contenta, feliz, donde quiera que ella va, habla de mí, mi testimonio, habla del talento, de la música. Creo que es una mujer que no se cansa de darle gracias al Señor. Damos gracias a Dios por ella, porque sin duda es una guerrera de oración. Amén. Y por eso el mensaje que diste es: madres, no se cansen de orar por sus hijos. Nunca, nunca desfallezcan. Nunca pierdan la esperanza también, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Hemos conocido este impactante testimonio y vemos cómo Dios transforma vidas y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es rendirnos. Madres, como dijimos hace un momento, no se cansen de orar, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, no crean de que ya un hijo no tiene oportunidad de cambiar. Claro que la hay, porque en Cristo tenemos esperanza de cambio, de una vida transformada como Julio fue transformado. Desde donde Dios lo rescató y hoy está aquí agradecido, porque hoy es un hombre nuevo. Julio, amén. De veras damos gracias a Dios por tu vida y queremos agradecerte también por haber estado con nosotros aquí en Jesús en mi vida. Gracias a ustedes por la oportunidad, por las puertas que me abrieron. Estamos para servirles siempre para la gloria del Señor, para seguir adelante trabajando. Gracias, que Dios me los bendiga Julio. Grandemente. Dios te bendiga y te guarde. Gracias. A ustedes muchas gracias por estar en sintonía de Jesús en mi vida. Que Dios les bendiga. Sabemos que este programa fue de bendición para su vida y que juntos podemos llevar el mensaje de salvación y esperanza a Guatemala. Constitúyase hoy como socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 2421-3527. Qué bendición de testimonio ver lo que el Señor hace, transformando vidas, cambiando corazones. Pero Julio hacía una invitación muy especial para las madres. Madres, no nos cansemos de orar por los hijos. A su tiempo el Señor obrará ese milagro que ustedes están anhelando en el corazón de su hijo. A su tiempo el Señor hará ese milagro, porque hoy la vida de Julio es un milagro que glorifica el nombre del Señor. Muchas gracias por estar en sintonía de su programa Jesús en mi vida. Le invitamos para que nos siga sintonizando en el próximo programa y también que nos visite en las redes sociales. Dios le bendiga. Que todos oigan